¿Qué tema quiero tratar con ustedes en esta mañana? Cuando hablé con su pastor, le dije, pastor, tengo en mi corazón una carga y la quiero compartir con ustedes. Yo serví en Cuba 50 años como pastor de varias iglesias. Tuve el honor de servir durante 5 años como presidente de la Convención Bautista de Cuba Occidental, del 92 al 97. Estuve preso en Cuba 5 años, ustedes lo saben ya, del 65 al 70. Y al final de mi carrera, Dios me permitió en La Habana trabajar en la Junta de Misiones, que fue a lo que hizo referencia el pastor, y organizamos decenas de iglesias en lugares donde no existían. Pero yo he venido a este país, ya llevo aquí 15 años aquí, y he notado, lo tengo que decir sinceramente, he notado que esa agresividad, que ese entusiasmo que había en Cuba, aquí no lo hay. No sé si la frialdad del país ha influido en eso. Lo cierto es que la mayor parte de las iglesias, tengo un hijo pastor, así que hablo con conocimiento de causa, la mayor parte de las iglesias crecen de manera, ¿cómo diría? Lo que yo llamaría reciclaje. ¿Tú sabes lo que es reciclaje? Reciclaje es que un material usted lo coge que ya existe y lo procesa, ¿no? La mayor parte de las iglesias, no digo que sean todas, crecen por otros cristianos que ya vienen. Ahora mismo con esta hemorragia que hay de Cuba, aquí están llegando todos los días decenas de hermanos nuestros cristianos que vienen y se unen a una iglesia. Posiblemente aquí hay algunos, posiblemente. Pero ese no es el plan bíblico. El plan bíblico es ir y predicar a los perdidos y traerlos a Cristo. No es que sea malo, al contrario, estamos obligados a apoyar a esos hermanos. Hace unos días estuve en una iglesia que celebraba su aniversario aquí en Kissimmee. El domingo fue un culto, fueron 3 días, viernes, sábado y domingo. El viernes y sábado fue en el templo, pero el domingo había crecido tanto el grupo que hubo que alquilar una tienda de campaña de esa, una cosa de esa. Y ese día hubo 7 bautizos, pero se añadieron a la iglesia 15 hermanos que ya venían de otras iglesias. Qué bueno, ¿verdad? La iglesia creció ese día, pero fíjense la diferencia. Se ganaron allí 7, pero vinieron ya convertidos 15 más. ¿Nos da gozo? Claro que nos da gozo, pero ese no es el plan bíblico. El plan bíblico es que hay que ir, mis hermanos. La orden fue ir. Fue la última orden que dio Jesús. Allí en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos de la tierra. Las últimas palabras de Cristo. Mateo 28, la gran comisión, id y predicad el evangelio, hacer discípulos, fueron las palabras finales de Jesús, mis hermanos. Esa es la orden de marcha que Él ha dado a su iglesia. Pero tenemos que reconocer con tristeza que aquí en América no hay ese entusiasmo que hemos visto en otros lugares. Ahora mismo en África, si ustedes no lo saben, me alegró mucho ver aquí que hay una misionera en África. En África hay un movimiento del Espíritu Santo increíble, mis hermanos. Miles de gente se está convirtiendo a Cristo en condiciones muy malas, muy peligrosas. Allí hay el Islam está como nunca agresivo contra los cristianos. Allí matan a cristianos todos los días en cualquier país de África. Sin embargo, en medio de las pruebas, la iglesia sigue caminando. Y hermanos, aquí en América tenemos que reconocer que estamos fallando en eso. Pero la iglesia es la responsable, mis hermanos. Dios ha puesto la iglesia. La iglesia es la embajada del reino de los cielos en la tierra. La iglesia es el cuartel general de la tropa que es el cristianismo. La iglesia local. Quiero insistir en eso. Hay una iglesia universal. Los millones de creyentes en el mundo entero. Pero la que tiene la gran comisión es la iglesia local. Allí en cada pueblito donde Dios te ha puesto. Esa es la iglesia de Cristo. Y esa iglesia, el Señor la comparó con 2 cosas muy importantes. Ya vimos ahí una en la lectura bíblica que no estuvo completa. El pasaje que quiero usar como base bíblica
es en el Sermón del Monte, la famosa bienaventuranza. ¿Ustedes recuerdan? Terminada la bienaventuranza, viene esta expresión de Jesús. Leo en Mateo 5, del 13 al 16. Dice Jesús: vosotros sois la sal de la tierra. Oigan bien, hermano. Cristo dice a su pueblo: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salado? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y añade: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí Jesús, hermano, compara su iglesia con dos cosas muy importantes. La sal. Yo no sé si usted sabe que una de las cosas más valiosas que hay en el mundo es la sal. Fíjese si es así, que hubo una época, la palabra salario viene de sal. La palabra salario, eso que tú ganas todos los meses, viene de sal, porque hubo una época en la historia en que la sal era tan importante que se pagaba a un trabajador con un paquete de sal. Yo no sé cuántos recordarán, yo no soy campesino, pero tuve que ver con campesinos, tenía familiares campesinos, etc. La sal tiene varias virtudes. Por ejemplo, una virtud de la sal, que ustedes la conocen bien, me imagino que la mayor parte de ustedes lo ha comprobado. Una de las virtudes de la sal es que la sal preserva los alimentos, preserva. Yo recuerdo, me pasó una temporada, un verano, los cubanos viejos aquí saben que en Cuba las clases terminaban en junio y empezaban en septiembre, había 3 meses de vacaciones. Y recuerdo que en una temporada que mi padre se enfermó y pasamos un hambre, el viejo enfermo, perdió el trabajo, que fue de película. Cuando llegó las vacaciones, el padre me dijo: te voy a mandar para casa de unos primos míos que tienen una finquita por allá por San José de las Lajas, eran primos lejanos, pero gente muy cariñosa, muy hospitalaria. Y me pasé 3 meses con aquellos guajiros. Tenía en la casa 2 hijos varones, yo era el tercero. Los tres meses me los pasé como un hijo de la familia. A las 4 de la mañana, en pie por leñar la vaca. Y yo aprendí a leñar vaca y todo eso. Y recuerdo, a menudo mataban un cerdo. Allí no había refrigerador, ni había electricidad. ¿Y saben cómo conservaban la carne? Sí, freían un poco. Pero la mayor parte del cerdo, ¿cómo lo conservaban? Traían un cajón, me acuerdo que era un cajón de bacalao, me acuerdo. Cuando ese bacalao llegaba a Cuba. Una caja de madera, y ahí mismo puerco y sal. Y ahí estaba el puerco el año entero y no se corrompía, porque la sal preserva. ¿Sabía usted que si el mar no fuera salado no podía haber vida en la tierra? El mar, imagínese usted, esos grandes ríos, el Nilo, el Amazonas, arrojan al mar millones de toneladas de productos biodegradables. El mar sería una fosa pestilente, podrida, si no fuera porque el agua de mar es salada. ¡Wow! La sal preserva de corrupción, mis hermanos. El cristiano tiene que ser sal de la tierra. Que donde quiera que tú estés, haya santidad, haya pureza. En medio de una sociedad que es una suciedad. Esa palabrita la he hecho famosa. Una sociedad que es una suciedad. Los cristianos tenemos que ser sal de la tierra. Y donde quiera que haya un cristiano tiene que haber valores. Y tiene que haber pureza. Y tiene que haber santidad, mis hermanos. Porque Dios nos ha llamado a eso. Pablo decía: sed santos porque yo soy santo, dice y el Señor. La vida de un cristiano tiene, hermanos, que ser una vida de salud, de salubridad, de sanidad, de pureza, de santidad, mi hermano.
Vivimos en una sociedad que está podrida, mis hermanos. Tú lo sabes que está podrida. Esto es un pantano pestilente. No hay, oiga bien, no hay una sola área de la vida moderna donde el pecado no ha penetrado. No hay una sola. La medicina está podrida. Ahora yo voy, este martes tengo turno con el médico. Voy asustado. Lo que me mandará será porque me hace falta, o será porque por atrás del telón le están... Sí, es así, mi hermano, es así. No estoy hablando de imaginación, estoy hablando de realidades que salen aquí todos los días. El deporte, algo tan lindo como el deporte, está podrido. Le paga a un boxeador para que pierda, porque gana más que pierda que gana. Le pagan a un pelotero para que cometa un error, para que gane el otro partido, porque eso se entera uno. En estos días, el escándalo, usted tiene que haberlo visto. 7,000 títulos de enfermería fueron vendidos en este país. Salió el escándalo por la televisión. Tienen que haberlo oído. Así que usted no sabe si la enfermera que te va a ver tiene el título de verdad o comprado. Hollywood, el entretenimiento, no hay una película que no sea un fenómeno. Hasta la religión, hermano. Todos los días cae envuelto en llamas un pastor, un cura, un fulano. Literalmente estamos en un pantano, mis hermanos. Literalmente estamos en un pantano. Pero Cristo nos ha llamado a ser sal de la tierra, mis hermanos. A vivir vidas santas, vidas puras. Y eso no es fácil. No es fácil, mis hermanos. Así que la sal tiene como primera virtud preservar, evitar la corrupción. Otra función importantísima de la sal es dar sabor. Ahora que soy diabético y estoy hecho un viejo cañengo, tengo que tener cuidado con la sal, porque si me sube la presión. Pero usted sabe que hoy una comida sin sal, eso es horrible. Pero hay una tercera función de la sal que mucha gente no sabe. Lo aprendí en esa vaquería, ordeñando vaca ahí en casa de Joseito, mi pariente. Yo sí veía que Joseito tenía un cubo en la mano y iba adelante. Las vacas estaban amarradas allí. Y cada hijo de él estaba, y yo con otros, todo el mundo prendía la teta de la vaca. Pero él venía con un cubo y le ponía delante de la boca a la vaca. Y yo decía, ¿qué estará dándole Joseito a la vaca? Y me enteré que era sal. ¡Sal! Y eso me dijo, ay, Nilo, estos son secretos del oficio. ¿Cómo? Dijo, esa vaca que come sal, eso le da sed y toma más agua. Y cuando toma más agua, produce más leche. Era una manera muy decente de echarle agua a la leche. Otros lecheros le echaban agua a la leche cuando pasaban por el arroyo, ¿no? Entonces le echaba usando una técnica. ¡Wow! La sal da sed. Qué bueno que cuando la gente te vea vivir, quieran tener sed de Dios. Yo quiero ser como Juan, yo quiero ser como Pedro. Qué vida más linda, qué vida más resplandeciente. Que tu vida y que la mía inspire a otros a querer ser de Cristo. Pero hay un problema con la sal. Hay un problema con la sal. Y este es el problema. ¿Sabe qué cosa es esto? ¿Sabe qué cosa es este aparatico? Un salero. Está lleno de sal. Pero la sal ahí no hace nada. Hay que sacarla de aquí. Hay que sacarla. La iglesia es el salero. Me la tengo metido aquí. La gente no se salva. Hay que salir. Hay que hacer que la sal salga. Y que mañana lunes en tu trabajo, en la consulta médica, en la plaza, la gente vea que tú eres sal de la tierra, mi hermano. La sal aquí dentro no funciona, no sirve. La sal tiene que salir de la puerta. Los templos, hermanos, son una bendición o una maldición, depende de cómo uno lo mire. La iglesia en el templo no tiene mucho poder.
Tiene que ser la iglesia en la calle. El hombre herido está allá afuera, hay que irlo a buscar. Eso decía allí unos hermanos cuando llegué, el pez no viene a la mesa del pescado, hay que irlo a buscar. Hay que irlo a buscar. Pero la iglesia se ha acomodado aquí y hemos pensado que esta tarea de evangelizar es tarea de Humberto y tarea de Nilo. ¡No! Cada cristiano es un misionero, mi hermano. Cada cristiano es un soldado de Cristo. Cada cristiano es un evangelista. Me acuerdo que ese fue un lema que hicimos en Cuba. Cada bautista, un evangelista. Buscamos que rimara. Tenemos que ir, mis hermanos, cada uno de ustedes, allí donde Dios te ponga. A veces Dios lo pone a uno en lugares incómodos. A mí me puso 5 años en una prisión. Oye, qué incómodo. Pero allí se quedaron gente para Cristo, si tú no lo sabes, mi hermano. Esta nación fue testigo hace 50 años de miles de personas que vinieron, que conocieron a Cristo en las cárceles de Cuba. Porque Dios nos llevó allí. No fue Fidel que nos llevó, fue Dios que nos llevó allí para que fuéramos sal de la tierra de aquel lugar. Y la historia no se acaba de escribir. Cada día Dios sigue usando a sus hijos para vivir de tal manera que tu vida sea una inspiración para otros. Hermano, yo creo en lo que se llama evangelismo relacional. Tenemos que hacer amistades con la gente, mis hermanos. Pero en este país la gente vive enclaustrado en su concha, como la babosa, el molusco metiendo al caracol. Esa vida de privacidad, no. Tengo que relacionarme con los vecinos. Tengo que relacionarme con los compañeros de trabajo, con mis compañeros de escuela, en el hospital. Este médico con el cual yo me voy a ver, que es cubano, es católico, se ha leído todos mis libros ya. Y cada vez que estoy en martes lo voy a ver, no me voy sin orar por él. Y yo sé que un día Dios me lo va a dar para Cristo. Porque yo lo amo, un hombre bueno, pero no conoce a Cristo. Y él ve en mí un siervo de Dios. Hermanos de esta iglesia, Renacer, ustedes tienen un nombre precioso, Renacer. Eso es lo que América necesita, renacer. Eso es lo que el mundo necesita, renacer. El mundo está muerto, mis hermanos. Esto es un cementerio. Esto es un cementerio. Cristo es la vida. Él lo dijo ahí en la tumba de Lázaro. ¿Se acuerdan? Juan 11. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este mundo huele a muerto, mis hermanos. No hay un día que no haya un tiroteo en este país. Yo vivo en un barrio de los más peligrosos de aquí de Miami. Miami Gardens se llama aquello. Ahí todos los días hay un zafarrancho. Lo sé por la televisión que lo veo. No hay un día que no haya aquí una matanza, un tiroteo, una masacre. Un mundo que huele a muerto, mis hermanos. Yo no sé si ustedes oyeron, oí al presidente cuando habló hace 2 o 3 martes atrás, yo quería oírlo. Él dio la cifra horrible. 70,000 jóvenes norteamericanos han muerto en un año, producto no de la bomba atómica, sino de otra bomba atómica que se llama el fentanilo, que es una droga horrible que los chinos están mandando para acá y que entran por la frontera de México. Toneladas y toneladas. Peor que la bomba atómica, mis hermanos. El alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la trata de esclavos, de gente. Una sociedad, hermano, que se hunde como el Titanic. ¿Se acuerdan el barco Titanic? Se hunde América. Pero la iglesia tiene la solución. Cristo es la solución. Cristo es la única esperanza. Esto no es de demócrata ni de republicano. Esto de Cristo es el único que puede salvar esta nación, mi hermano. La América fue fundada por los cristianos. Los peregrinos del Mayflower que llegaron a esta nación en el 1620 eran cristianos. Venían con la Biblia, Esta nación se fundó sobre la Biblia. Abraham Lincoln fue el que dio la orden de que se jurara sobre la Biblia. El presidente jura sobre la Biblia. Esa costumbre la inauguró Abraham Lincoln, mis hermanos.
Nuestros padres fundadores eran fieles cristianos, Abraham Lincoln, George Washington, esos 50 y pico firmantes de la Declaración de Independencia eran fieles cristianos, mi hermano. Pero América se ha olvidado de Dios. América se hunde, el barco se hunde, mi hermano. Y es la iglesia la que tiene la responsabilidad de ir y predicarle el evangelio. La sal, mis hermanos. La sal en el salero no hace nada. El cristiano aquí en el templo escondido aquí, es allá afuera. La batalla, ese es el campo de batalla. Bueno, el campo de batalla comienza en el hogar, si tú no lo sabes, en el hogar, en tu casa. Tú tienes hijos, familiares, vecinos, gente inconversa, ahí hay que empezar. En la Biblia hay una historia que ustedes la han oído 1000 veces, está en Juan 4. La historia de la famosa mujer samaritana. ¿Qué clase de perla? 5 maridos, 500 de averaje, bateadora olímpica. Pero se encontró con Cristo. Porque ni el sexo, ni el dinero, ni nada satisface la sed del pecador. Y se encontró con Jesús ahí. Y Jesús le habló. Y aquella mujer reconoció sus pecados. Y Cristo le dijo: mujer, el que bebe de esa agua vuelve a tener sed, pero el que bebe del agua que yo doy nunca más tendrá sed. Y aquella mujer dijo: dame de esa agua. Y aquella mujer creyó en Cristo. Y aquella mujer fue perdonada, mi hermano, porque la sangre de Cristo tiene poder. Pero no se quedó tranquila. Lea la historia, Juan 4. Fue al pueblito donde todos la conocían. Y le dijo a la gente: vengan, vengan para que conozcan al hombre que me ha salvado. Y vinieron. Y dice que allí hubo un avivamiento en el pueblito de Sicar. Y ellos decían: ahora no solamente creemos por lo que tú nos dijiste, sino porque hemos visto y hemos oído al Mesías, mis hermanos. Yo oí de Jesús un domingo, nunca lo olvidaré, era el cumpleaños de mi padre, 19 de septiembre. Yo estaba lejos de mi casa y había hecho planes de ir ese domingo a llevarle. Era el único día que papi descansaba. Él trabajaba en una dulcería famosa en La Habana llamada La Gran Vía, quizás alguno aquí recordará. Y el domingo era el único día que él descansaba. Y yo dije: voy a llevarle un regalito a papi. Pero el viernes ocurrió algo en mi vida. El viernes, 2 días antes, pasó algo en mi vida. Yo estaba en una academia tomando unas clases de matemáticas para ingresar al bachillerato. Esa mujer que me daba la clase era una parienta mía lejana que yo ni conocía, pero la descubrí. Y la mujer me estaba dando las clases y llegó un hermano de ella. Eran primos segundos, lejanos. Y ella le dijo: Luis, se llamaba Luis. Luis, este muchacho es familia nuestra. Sí. ¿De quién tú eres hijo? De Joaquín. Mi mamá se llamaba Joaquín. Mi mamá era gemela. No me digas, muy cariñoso el hombre. Y vino, se me paró al lado, me pasó la mano. Yo tenía 13 años, casi 14. Y me hizo una sola pregunta: ¿tú crees en Dios? Le dije: ¿cómo no voy a creer en Dios? Eso fue lo que mi mamá me enseñó. Me dijo: bueno, pues te voy a hacer una invitación. Fíjate, eso fue todo lo que hizo. Fue todo lo que hizo. Te voy a invitar a que vayas a mi iglesia. ¿Cuál es tu iglesia? Le dije yo. Me dijo: La Bautista. Ah, sí, yo la había visto. Era un templo viejo del tiempo de España que estaba allí en medio del pueblo. ¿Y cuándo es? El domingo. Ay, el domingo. Sí, ese día yo quiero ir a ver a mi papá. Y empezó una lucha. Pero ya Dios había tomado carta en el asunto. Y ese día amaneció lloviendo como llueve allí en Guine, que el río se desborda. Y llegué al templo, 10 de la mañana, cerrado el templo. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Ni fui a ver a mi papá. Pero de pronto oí unas voces, cantos. Es que había 6 personas. Donde se reunían 100 y pico, había 6. Pero ahí estaba Luis, ahí estaba el hombre que me invitó. Era yerno del pastor. Mira cómo Dios trabaja de manera increíble. Y ese día me dieron un abrazo. Yo necesitaba cariño. Estaba lejos de mi mamá, lejos de mis padres. Y me pusieron la mano en la cabeza y me abrazaron y me dieron amor. Hermano, la iglesia tiene que ser una familia de amor. Y allí me dieron un Nuevo Testamento. Primera vez en mi vida. En mi casa estaban los libros católicos de esto y de lo otro.
Y por primera vez mis manos tocaron la palabra de Dios. Y ese día, mis hermanos, yo empecé a leer la palabra de Dios, porque hubo un pariente que me invitó. Fue todo lo que hizo, pero hizo algo. ¿Cuánta gente está esperando que tú lo invites? Y si es posible que lo vayas a buscar mejor. La gente que trae, mis hermanos, la gente no viene, no le nada. Hay tantas ocupaciones, aquí lo decía el maestro, vivimos, este es el país que estamos montados en un caballo y trotando, y un trabajo, y dos trabajos, y la casa, y la cuenta y el bill. Hay que ir a buscar al pecador. Y aquel pariente mío, bien poquito que hizo, pero hizo algo, me motivó. Y en esos días, leyendo la palabra de Dios, yo le di mi corazón a Cristo, mis hermanos. De eso hace 70 años, mis hermanos. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Sal de la tierra. Pero ahí no termina. Vosotros sois la luz del mundo. ¡Wow! Luz. ¿Sabías tú que sin luz no hay vida? ¿Sabías tú que en las profundidades del mar no hay vida? Porque la luz es vida. Cristo es la vida, Él lo dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El hombre sin Cristo está muerto, es un muerto, aunque camine por la calle. La luz tiene que brillar, mis hermanos. Vivimos en un mundo oscuro, ¿cómo no va a estar oscuro? Miami está lleno de oscurantismo, si tú no lo sabes. La brujería, la santería y el copón bendito, todas esas religiones africanas. Miami está lleno de eso. Hace poco estuve en Haití. Haití es el foco mundial del vudú y de todas esas cosas horribles. Este país se ha llenado de brujería y de espiritismo y de santería y de todo ese tipo de prácticas espiritistas y diabólicas. El que menos tú te imaginas tiene un resguardo arriba, el que menos tú te imaginas. Hay que brillar con la luz de Cristo, mi hermano. La luz es vida, la luz evita tropezar. La luz, mis hermanos, trae esperanza. La luz, Dios es luz, lo dice allí el apóstol Juan, Dios es luz. Y eso es lo que el mundo necesita. Pero es la iglesia. En estos días me encontré, ni me acordaba que tenía esto es una linternita, yo no lo sabía. Yo pensaba que era una carterita cuando la vi. Y me di cuenta que era una linternita que no usa pila, que tiene aquí un sistema de no sé qué cosa. Pero mira, no sé si ustedes se darán cuenta ahí, no sé si habrá encendido ahora o no, porque estaba medio, porque yo quería traerla, ustedes la vieran. Ahí no, es por aquí. Mire. Ven la noche. Esto ni se nota. Pero a las 12 de la noche, en un callejón oscuro, oye bien, a las 12 de la noche, en un callejón oscuro, esto se ve a 1 milla de distancia. Cuanto más oscuridad, sí, tú y yo somos una linternita, no somos una luz brillante, no somos un Billy Graham, no somos un Martín Lutero. Pero Dios te ha puesto, y me ha puesto a mí para que alumbremos allí, en nuestro vecindario, en nuestro hogar. Hay que empezar en el hogar, ahí fue lo que hice yo. Al otro día de oír la palabra, perdí el domingo, no estaba mi papá, había vuelto el trabajo el lunes, pero fui y hablé con mi mamá. Mi mamá era católica, y además de católica, como era costumbre en Cuba, un altar. ¿Se acuerdan el altar? La Caridad del Cobre, Cachita, ¿se acuerdan? Cachita. Santa Bárbara, Changó, ¿se acuerdan? San Lázaro, no sé el nombre que le dan a San Lázaro. Bueno, había 3 o 4 allí. Y lo que no puede faltar nunca, el vaso de agua. ¿Se acuerdan? El vaso de agua. Espiritismo, usted es un vaso de agua, espiritismo. Así es, el 99.9 del católico cubano es así. Ese es el catolicismo de Cuba y de América Latina. Pero mi mamá es una mujer noble. Y yo le dije, Mima, ayer estuve en una iglesia bautista. ¿Y esto qué cosa es? Una iglesia protestante, sí.
Pero allí oía algo. Me hablaron, no vi santos por ningún lado. Después me enteré que los santos estaban sentados en los bancos. Mima, si tú tienes la oportunidad, visita esa iglesia. Me dijo, mira, tú sabes una cosa, que allí en aquella casa que hay allí, yo veo un hombre largo y flaco, que viene todos los martes, y yo lo oigo cantar. Y yo, esa es una misión. Y mi madre empezó a ir allí. Y mi madre se convirtió, y yo la pude bautizar, y está en el cielo. Tienes que brillar, mi hermano. Tienes que decirle a otro cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Una de las historias de la Biblia que a mí más me conmueve es esta que mencioné. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Ahora en el barco, cuando navegamos por mar de Galilea, el capitán del barco dijo, allá no llegamos, allá a lo lejos está Gadara. El lugar donde Jesús llegó, ¿se acuerdan? Está en Lucas 8 la historia. El endemoniado gadareno, ¿se acuerdan? Aquel hombre en cuero en pelota, ¡ay, qué espectáculo, Dios mío! Con todo aquello afuera allí, tú sabes. En cuero en pelota, dando gritos, no dejaba mirar a nadie, rompía las cadenas. Pero llegó Cristo, y cuando Cristo llega todo cambia. La noche se vuelve día, el invierno primavera, la muerte vida. Cristo es la vida. Y aquel hombre se convirtió. Lee la historia en Lucas 8. Y el hombre quería seguir a Jesús. Pero Jesús le dijo no. Primera vez en la Biblia que yo leo que Jesús le dice a alguien que no. No me siga. Ve a los tuyos, a los que te conocieron loco, en cuero y pelota, y diles cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y esa es la orden, mis hermanos, que el Señor nos da. Dile a otros, mañana lunes, no te calles, no te muerdas la lengua. Si otros hablan de homosexualismo y de esto y de lo otro, dile tú de Cristo. Todavía en este país se puede hacer, mis hermanos. Hay lugares del mundo que no se puede hacer. Y cuidado que aquí vamos camino de eso. Todavía podemos brillar, mis hermanos. Todavía podemos decirle a otros que Cristo es mi esperanza, que Cristo es mi Rey, que Cristo es mi Señor, que Cristo es mi Salvador y que es la única esperanza que tiene este país, mi hermano. Esa es la tarea que Dios te ha dado a ti y a mí. Tarea que los ángeles quisieran hacer, pero que el Señor en su misericordia infinita nos ha dado el privilegio y la orden de hacer. Pero eso tiene un precio, Seguir a Cristo tiene un precio que no siempre estamos dispuestos a pagar. Hay una fábula, no sé si sabes lo que es una fábula. Una parábola es una historia, la Biblia está llena de parábolas, ¿no? Pero una fábula es una historia imaginaria en que las cosas hablan, ¿no? Los animales hablan, los muebles hablan. Y hubo un famoso fabulista español, no me acuerdo cómo se llamaba, que escribió muchas fábulas. Y una de ellas es la fábula de la luciérnaga. Una luciérnaga es un cocuyo, ¿sabes qué es un cocuyo? ¿Sabes un cocuyito? Ese insecto que tiene dos bombillitos así como este. La fábula se llama como dije, y el sapo era el otro. La historia es que está un sapo, ¿sabes? Un sapo, una rana grande de esas que tiene el lomo lleno de cosas venenosas. Un sapo es un animal dañino. Y la fábula es que el sapo arrincona en un rincón así a la luciérnaga, le dice: te voy a comer, luciérnaga, tú eres mi enemiga, tú me haces daño. Dice la luciérnaga: ay, señor sapo, yo no me meto con usted, yo no hago nada mal. Sí, tú eres mi enemiga porque tú alumbras. A todo el que alumbra, el diablo le va a caer mal. Porque Cristo es la luz del mundo. Él lo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, mis hermanos. Cristiano, brilla. Mañana lunes, donde Dios te ponga, en el trabajo, en la fábrica, en el mercado, en tu hogar, ante otros que están allí, brilla con la luz de Cristo. Y dile a otros, como Jesús le dijo al Gadareno, cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. ¿Cuántos de los aquí presentes ya Dios ha hecho una obra en su vida? ¿Cuántos de los aquí presentes ya Dios los ha perdonado, los ha salvado, los ha regenerado, los ha transformado, los ha rescatado? Estábamos perdidos, éramos náufragos. Cristo vino a rescatarnos y ahora nos dejó a nosotros, cristianos, esta iglesia, la tarea extraordinaria, gloriosa, excepcional, digna de ángeles, de predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la tarea, hermano, más gloriosa, más extraordinaria, más preciosa que pueda hacer un ser humano, ser un embajador de Cristo. La iglesia Renacer está situada en uno de los lugares más estratégicos de Miami. Esta es la llamada Pequeña Habana, ¿no? Pequeña Habana. Esto está lleno de cubanos y de otra gente. Aquí usted no encuentra un gringo ni para remedio. Constantemente, donde quiera, usted encuentra hispanos. No te calles la boca, cristiano, dile a otro, anda con un tratadito arriba. Pero sobre todo, toma una persona cercana a ti y ponla delante del trono de Dios, mis hermanos, para que Dios la salve, mis hermanos. La oración del justo, dice Santiago, puede mucho. Y quiero terminar con esta historia que la viví en carne propia. Cuando salí de la prisión, yo estaba en Pinar del Río, me trasladó a la convención por estrategia, a 500 kilómetros de distancia, a una zona de las villas, antiguas villas, llamado Caibarien, un puerto de mar, un lugar muy pecador. Los puertos de mar siempre han sido centros de alcoholismo, de droga, de prostitución, toda la vida. Todos los puertos de mar, esa es la característica. El marinero llega allí buscando placeres, y en Caibarien había un prostíbulo en cualquier rincón y allí había una vida desordenada, pero había también gente buena. Recuerdo que en la iglesia había un matrimonio sin hijos, no tenían hijos. Ellos procedían del catolicismo. Ella, sobre todo ella, había sido una fiel católica. Él no, él era masón. Estos masones creen en Dios, pero a distancia. Pero Cecilia, como ella se llamaba, era muy cariñosa. Como no tenían hijos, mi hijo Nilo llegó allí con 6 años. El primer cumpleaños que yo celebré a Nilo fue 6 años, porque estuve preso 5 años y pico. Y ellos se encariñaron con nosotros y bueno, el marido de ella se llamaba Juanito, decía ella. Y ella, como toda esposa cristiana, pues quería que Juanito se convirtiera, era su anhelo. Ella no llevaba muchos años, año y pico, 2 llevaba ella bautizada. Estaba en ese primer amor que a veces se pierde. Y ella me decía, pastor, por lo más que usted quiera, háblele a Juanito. Y yo le hablaba a Juanito, pero Juanito era una piedra, le entraba por aquí y salía por aquí. Y tuve un año entero fajado con Juanito, haciéndole todas las monerías que yo podía, pero nada, Juanito no respondía. Le dije, Cecilia, vamos a cambiar la estrategia. En la guerra hay que cambiar a veces la estrategia. Le dije, en vez de hablarle a Juanito de Dios, vamos a hablarle a Dios de Juanito. Y vamos a tener un culto de oración nada más que para orar por Juanito. Y lo empezamos. Yo vivía, la casa pastoral estaba al lado del templo, a 1 metro, mi cocina daba 1 metro o 2 metros del templo. Y comenzamos un culto de oración a las 7 de la mañana, único motivo, que Dios tocara el corazón de Juanito. Y empezamos.
íbamos siempre 4 o 5. Cecilia, la esposa, yo, el pastor, estaba obligado cada día, vivía al lado. Había un carnicero, cuando aquello había carne en Cuba, ya la carne se fue, Manolo, el carnicero. Y había una negrita vieja ahí, que no me acuerdo cómo se llamaba, que había sido santera y se había convertido, pero muy fiel la negrita. Éramos 4 o 5. Único motivo de oración, Juanito. Cada uno oraba y se iba. Poníamos el ganchito en la puerta y se iba. Yo también me iba cuando terminaba de orar, pero Cecilia se quedaba. Cecilia se quedaba. Y yo desde mi casa oía los quejidos. Yo oía a aquella mujer que clamaba a Dios: Señor, dame a Juanito para Cristo. Y cuando ella terminaba de orar, tiraba la puerta de la calle y se iba. Y yo entraba para cerrar la ventana, porque orábamos ahí al lado de una ventana que había allí. Dije, hermano, y cuando yo llegaba allí, yo con estos ojos vi el piso mojado. Y tú sabes de que estaba mojado, ¿verdad? Las lágrimas de aquella mujer. Por eso ese año Juanito se convirtió, porque Dios no está sordo. Dios no es indiferente al clamor de una madre por sus hijos, de una esposa por su esposo, de un amigo por su amigo. Lo dice Jeremías 33:3, clama a mí, iglesia, clama. Iglesia, ponte de rodillas, dice alguien, que el único ejército que avanza de rodillas es la iglesia cristiana. Clama a Dios por los perdidos y Dios te lo va a dar. Este libro lo dice con la autoridad que me da este libro. Te digo que si tú oras por una persona, Dios la va a quebrantar. ¿Cómo la va a quebrantar? Yo no se sabe. A veces Dios tiene que arrancarle un brazo a alguien, o tiene que arrancarle a alguien. Y yo lo sé porque fui pastor de alguien que se convirtió cuando Dios le arrancó un brazo. Hermanos de esta iglesia, Dios les bendiga. Hermanos de esta iglesia, la pequeña Habana está esperando por la iglesia renacer, que salga a traer los perdidos a los pies de Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea toda la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga y muchas gracias.